Ok, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Katia del Rivero, mexicana de nacimiento. Tengo el privilegio de dirigir una firma de consultoría que se llama Visión Sistémica en México y un poco quizás compartir mi background de formación como en el tenor de establecer un vínculo con quien vea esto. Soy ingeniero de sistemas de profesión de origen, tengo una formación importante en cuanto al enfoque sistémico desde la parte de IT, especializada en redes y conectividad. Después tengo una formación y experiencia laboral significativa en lo que es la parte de administración, management, gestión, específicamente en áreas de estructura, recursos humanos, organización, planeación estratégica. Estoy certificada en procesos, análisis de problemas, facilitación del aprendizaje y finalmente tengo una orientación humanista importante que me ha permitido conjuntar en estos tres elementos algo que hoy quizás es, bueno, le quito el quizás, es la razón de mi trabajo presente, el enfoque sistémico, que es un enfoque incluyente, que es un enfoque que mira las diversas contribuciones desde las perspectivas especializadas de un sistema y que integra todas estas perspectivas y contribuciones en un todo que genera mucho más que lo que generaría la suma lineal de las partes. Básicamente a eso me dedico. A mí me gusta llamar a las constelaciones un vino nuevo en barricas viejas o algo similar. ¿Qué es la constelación? Para mí es una herramienta que en realidad está cobijada por algo superior que es pensamiento sistémico, enfoque sistémico. El enfoque sistémico tiene muchísimos años en la humanidad, muchísimos. Inicia de manera quizás mucho más técnica y contextualizada en el área de la cibernética, pero poco a poco se ha ido moviendo a lo largo de los años a través de las diferentes posibilidades de la humanidad en el management, en el comportamiento humano. Ahora hay un enfoque sistémico, terapéutico, es decir, esto es importante para mí porque el contexto crea un paraguas que va mucho más allá de la herramienta. La herramienta me parece efectiva, poderosa, es una herramienta con un impacto fundamental que yo diría tiene dos características importantes. Lo que hace es potencializar los procesos que ya conocemos y hacerlos en este tenor mucho más efectivos en menor tiempo. Pero sería interesante darle su lugar también a todo, perdón, a todo lo otro que hay en la historia. Esto es un pensamiento sistémico, porque el pensamiento sistémico es incluyente. En este tenor como herramienta llamada constelaciones tiene poco tiempo. El pensamiento sistémico es una historia de la humanidad en esencia, ¿no? Inicia con el señor Bert Hellinger en el mundo de lo familiar, en el mundo de lo terapéutico, y poco a poco ha ido sufriendo una serie de cambios y transformaciones. Hoy hay diferentes corrientes en el mundo. La propia del autor fundamental de esto se llama Hellinger Science, pero hay otra corriente que se llama constelaciones sistémicas, que es el mundo de lo sistémico en lo familiar, que ya no está en la línea de Bert Hellinger, y hay una corriente adicional que es la constelación organizacional, que es la aplicación de esta herramienta en el mundo de la organización. Y en mi personal perspectiva, cuando yo empecé a estudiar esto, me parecía que la línea era como muy delgada entre estos mundos. Hoy realmente creo que la línea entre el mundo de lo organizacional y el mundo de la aplicación familiar es un buen tramo de diferencia, no en cuanto a la base sistémica, porque tú y yo vivimos en un sistema, la organización vive en un sistema, la gente vive en un sistema, sino en cuanto a la forma de aplicar y contextualizar. Porque si bien es cierto que es importante que la gente viva en plenitud y la organización tenga una vida en plenitud, las formas en el mundo de lo personal y lo familiar y en el mundo de lo organizacional varían. Aunque por cierto hay momentos en el que esto contribuye a esto y esto contribuye a esto. Es la visión que tengo. Cuando surge este tema de las constelaciones, dado que surge en el ámbito de lo familiar, por supuesto, y se empieza a explorar en lo organizacional, resulta que se cree que yo soy este ser humano, ¿ok? Y esta es mi historia personal. Entonces, esta historia personal está dando un bagaje o está teniendo ¿cómo llamarlo? Una proyección en mi manera de funcionar en lo organizacional. Entonces, ¿cuál es la manera de cambiar esta proyección? Si yo volteo hacia mi historia personal y la resuelvo. Y esto es cierto, no tengo ni la menor duda de eso.
De tal forma que es una realidad que si yo trabajo en un aspecto familiar, esto va a hacer que mi reflejo en lo profesional organizacional cambie significativamente. El tema es que también funciona al revés, aunque quizás no lo hemos explorado en la misma dimensión. Si yo tengo un tema en la organización, traer mi historia familiar es complejo porque es un aspecto totalmente diferente, entonces puedo trabajar con lo que me sucede en la organización para entonces eso que cambio allá va a tener un impacto acá. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Un ejecutivo nos llama para trabajar con el tema de límites. Entonces nosotros trabajamos con él con respecto a qué recursos requiere, qué le ayudaría a poder establecer mejores límites sin meternos en su historia familiar, ¿es correcto esto? Y esto le permite a él establecer mejores límites con su gente, trabajar una comunicación mucho más enfocada a lo que requiero y a lo que doy. Y curiosamente, 6 meses después, un día nos llama para decir, ¿qué crees? Estoy poniendo mucho mejores límites con mi hijo adolescente. Entonces, sería muy importante poder percibir que sí es cierto, el enfoque familiar y el enfoque terapéutico tiene una verdad en el tenor, si se le puede decir verdad, tiene un punto a su favor en el tenor de que al momento de trabajar esto tiene un impacto acá. Hay otra perspectiva, para no llamarlo verdad, sino perspectivas de la misma realidad, que es que si tú trabajas acá, esto va a desarrollar una serie de recursos y potencialidades y cambiar tu manera de ver que va a tener un impacto acá. Tú y yo, seguramente, alguna vez hemos estado en una organización diciendo, esta organización es pésima, es horrible, mi jefe es un tonto, todo debería ser distinto a como es. ¿Ok? Desde el enfoque sistémico, eso genera poco cambio en la organización. En realidad genera una resistencia importante. ¿Por qué? Porque nos hace falta reconocer algo fundamental que hay abajo de eso. Esa organización así como ha funcionado, con sus cosas buenas, porque seguramente las debe de tener, si no, no estaría viva, y con sus cosas no tan buenas, ha generado un equilibrio lo suficientemente saludable para que la organización esté viva. De tal forma que si hay alguna manera de acercarse a la organización para transformarla, sea como un externo o sea como un interno, es primero siendo capaz de pararse frente a la organización y decir quizás algo similar a, mira, tienes buenas razones para hacer lo que has hecho como lo has hecho. A veces lo compartido, a veces no tanto, pero al final del día, así como estás, te honro. Y a partir de ese lugar, empezar a transformar. Porque se transforma desde el respeto y desde el reconocimiento de lo que sí es, no desde la crítica o desde la observación de lo que no hay. Porque lo que hay, con lo bueno, insisto, con lo no tan bueno, por llamarlo de una forma, ha sido suficientemente bueno para que la organización esté viva y tú y yo tengamos un lugar de trabajo ahí. Yo diría que la medida en que nosotros, que las constelaciones son una herramienta poderosísima, pero que me parece que es más un tema de pensamiento sistémico. Si las personas lográramos dejar de mirar linealmente, causa-efecto, y pudiéramos darnos cuenta que en realidad el movimiento del mundo es sistémico, muy probablemente las constelaciones y otras herramientas pasarían a ser parte de nuestra vida cotidiana. Yo constelo contigo cuando soy capaz de mirarte a los ojos y decir gracias. No necesito una constelación para hacer eso si en mi cabeza se incorpora un pensamiento sistémico. En la medida en que el ser humano empiece a comportarse en una forma mucho más sistémica y yo me doy cuenta que no estoy sola en este universo, que pertenezco y afecto al marco directo y de manera indirecta también al marco indirecto, eso me va a permitir tener una conciencia diferente del lugar que ocupo en este mundo. Quizás eso. Muchas gracias.